Vamos a empezar en esta tarde, la bienvenida, vamos a aplaudir nuestras manos. Hoy siempre dice esta alabanza, vamos a cantársela al Señor. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, y siempre te alabaré. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, y siempre te alabaré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Gracias, Señor, gracias, Dios. Vamos a seguir cantando al Señor. Amén. Tú eres Dios, tú eres Rey. Aplauda sus manos. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo y Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo y Señor.
gracias. Gracias, Señor, gracias, Dios. Vamos a cantar esta alabanza. Vamos a rendirnos al Señor cantando esta alabanza. Amén. Levante sus manos, cierre sus ojos. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Damos un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, esta tarde, mi Dios. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno de que todos te adoren, Señor. Gracias, gracias, mi Que Señor. tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Gracias, Señor, mi Dios. Oh, gracias, Cristo Jesús, amado Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, mi Señor, mi Dios. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor. Gracias, 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 Dios. Vamos a orar, vamos a aprovechar la presencia del Señor en este lugar. Amén. Y allí donde ustedes están, amén, Dios habita, Dios se mueve en medio de la alabanza. Y vamos a orar a Dios. Vamos a orar por este servicio de miércoles, servicio de alegría. Aleluya, amén. Vamos a orar, aleluya. Hoy es, amén, miércoles, aleluya, amén. Estamos ya casi por finalizar el año, amén, 17 de noviembre.
amén, y aleluya, 18 de noviembre, gloria al Señor, ya, amén, casi por terminarse el año, un año, amén, que Dios nos dio, un año que no ha sido muy tan fácil, amén, aleluya, pero gloria al Señor que estamos aquí, Dios, gloria a Dios que seguimos creyendo a Dios, seguimos esperando en Dios cosas nuevas, cosas grandes. Vamos a orar por la palabra de Dios, por cada iglesia, por todo lo que se va a hablar, por todo lo que se va, amén, a predicar en este día, por almas, amén, salvándose, almas recibiendo el evangelio, recibiendo la voz de Dios, amén, para sus almas, para sus vidas. Vamos a orar también por nuestros líderes, pastores, evangelistas de nuestro compañerismo, por el pastor Greg Mitchell, nuestro líder, amén, aleluya, por la iglesia de Prescott. Oramos por todo el cuerpo de líderes, por los pastores, amén, por nuestro líder, pastor José Luis Gagiola, la iglesia de Nogales, amén, y por los pastores, por el cuerpo de líderes en México y los evangelistas, amén. Oramos también por mi pastor, amén, aleluya, por este evento próximo que van a tener, aleluya, con, aleluya, el evangelista. Vamos a orar, aleluya, que Dios esté, amén, trayendo fruto para nuestra iglesia madre. También oramos por Guaymas, por los barrios, las colonias de Guaymas, por que el evangelio llegue, amén, amén, a corazones, que Guaymas, aleluya, amén, siga adelante, siga creciendo, siga avanzando, amén, desarrollándose, amén, aleluya, como una ciudad próspera. Que Dios bendiga nuestra ciudad, que Dios bendiga nuestra nación, amén, nuestro amén. México, aleluya, que Dios, amén, traiga el evangelio, amén, a nuestro México, a todo rincón, a todo lugar, que nos dé un avivamiento, amén, aleluya, a nuestra nación. También oramos por nuestras autoridades, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, oramos, amén, que Dios le dé sabiduría, nuestra gobernadora, amén, y nuestra alcaldesa, que Dios, amén, les esté dando sabiduría, amén, que Dios los guarde. También seguimos orando por la construcción de nuestro templo, aleluya, pues, amén, todavía no estamos, amén, funcionando, todavía no estamos haciendo los servicios ahí, y pues, aleluya, ha sido falta de finanzas, o más bien el tiempo, amén, aleluya, para que, amén, se lleguen las finanzas y podamos cumplir con todos los lineamientos, los requisitos para poder abrir. Necesitamos un milagro de Dios. Ya estamos más al final, amén, de esto que como al principio. Así que si Dios nos ha llevado hasta aquí o nos ha traído hasta aquí, yo creo que ya muy pronto estaremos, aleluya, inaugurando, estaremos, amén, aperturando nuestro templo, nuestro local, amén, allí en Los Lagos. También oramos por la iglesia de Guaymas Norte, amén, que seguimos adelante, seguimos creyendo, amén, por la recuperación de nuestra hermana, pues Margarita. Seguimos orando por ella, seguimos orando por Raúl Elguezábal, por Liz Lugo. Estamos orando que Dios siga restaurándola, que Dios siga completando esa obra maravillosa, ese milagro maravilloso que Dios está haciendo en su vida. También estamos orando por Rosa Flor Soto. Nos han pedido orar también por Margarito Rodríguez. No nos han dado noticias, seguimos orando. Échenos una noticia para acá, díganos, hermanos, siga orando. No, mire, hermano, ya están bien, aleluya. Avísenos, amén, por favor, si está siguiendo estas transmisiones, avísenos. Nosotros solamente los ponemos aquí en oración, aleluya. Ustedes retroalimentenos, díganos, amén. Oramos también por Ricardo Hernández Trinidad, por la niña María Teresa Sánchez. También seguimos orando por nuestro hermano Rosendo Chávez. También estamos orando que Dios lo recupere muy pronto de esa operación. Y por la amén, fortaleza para nuestra hermana Loli, amén, esposa del pastor Héctor Ainza. El pastor Ainza ya está, aleluya, con el Señor, regocijándose, amén, en el cielo. Pero, aleluya, su familia ha quedado quebrantada, su esposa, amén, y oramos por fortaleza para ellos, amén, fortaleza, amén, y un milagro de liberación en Silvana Acuña. Y pues estamos orando por la iglesia, que Dios, aleluya, nos ayude, amén, a seguir adelante. Vamos a orar a Dios, vamos a levantar nuestras manos al cielo, y vamos a levantar nuestras manos y vamos a clamar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia orando, Señor, por almas
salvándose, Señor. Oramos, Dios, que tú bendigas cada iglesia, que tú bendigas cada servicio, Señor, que tú bendigas tu palabra en esta tarde, Señor. Oramos por nuestros líderes, oramos, Señor, mi Dios, por pastores, evangelistas, Señor, de nuestro compañerismo, Señor, que tú lleves adelante, Señor, Padre, cada iglesia, cada ministerio, Señor, mi Dios, tú estés involucrado, Señor, con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, y por lo que vas a hacer. Oramos por nuestras autoridades, que tú les des sabiduría, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos por finanzas, Señor, para tu iglesia, para la terminación de nuestro templo, Señor, que puedan llegar finanzas, Señor, milagrosas. Oramos, Señor, por la iglesia en Guaymas Norte, Señor, por mis hermanos, Señor, por cada necesidad, Señor, que hemos mencionado en este momento. Señor, le hemos traído delante de ti. Confiamos, Señor, mi Dios, en tu brazo fuerte y poderoso, Señor, para traer salvación, para traer liberación, para traer sanidad, Señor. Oro, Señor, por mi iglesia madre, por este avivamiento, Señor, mi Dios, Padre, que tú, Señor, mi Dios, poderosamente estés hablando a tu iglesia y estés trayendo fruto, Padre, que supla, Señor, toda necesidad en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por todo lo que vas a hacer, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a un aplauso fuerte, Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Y gracias a mis hermanos de la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a ir adelante con este servicio, le decía, de miércoles 18 de noviembre. Ya casi. Amén. Cerramos el año y estamos esperando, amén, creyendo, aleluya, que no hasta que empiece el año, sino antes, amén, esto se va a componer, esto, aleluya, va a mejorar, amén. De hecho, ya ha mejorado mucho, aunque, aleluya, se sigue escuchando que el semáforo, que esto, que el otro, y son cosas de hombres. Sabemos, ¿verdad?, que sí tenemos que cuidarnos, sabemos que hay un peligro, amén, aleluya, todavía hay contagios, todavía hay gente, amén, que está enfermando, incluso que está muriendo, pero, aleluya, amén, de un tiempo para acá, esto, nuestro Dios lo ha mejorado mucho, la situación ha cambiado, gloria al Señor, gloria a Dios, Dios, amén, ya muchas iglesias está permitiendo tener servicios, aleluya, y bueno, con la enseñanza, con lo que hemos aprendido, que es el de, amén, aprender a cuidarnos, aprender a guardar todas las medidas, amén, aleluya, que se requieren para estos casos, para estos tiempos. Así que yo le animo a seguir usando su gel antibacterial cada momento, amén, que usted maneja las manos en algo y todo, limpiarse o venir a lavarse las manos constantemente, guardar su distancia, usar su cubreboca, todo eso, aleluya, es importante, gloria al Señor. Nuestro próximo servicio, amén, el domingo en la mañana tendremos el estudio, se estará subiendo el estudio dominical para que empiece a transmitirse a las 10, más o menos a las 10:30 de la mañana, y por la tarde estaremos cerrando con el servicio de milagros, que es el domingo a las 7 de la tarde. Amén. Le estamos invitando a la iglesia de Guaymas Norte a un evento en nuestra iglesia madre con el pastor evangelista Juan de Dios Ramírez. Este evento va a estar viernes, sábado y domingo a las 7 de la tarde. La invitación es para el viernes y para el sábado, porque pues el domingo estaremos atentos ya a la predicación de aquí de la iglesia en la mañana, y estaremos atentos a la predicación de la tarde. Gloria al Señor. Avivamiento en la iglesia madre con el pastor Juan de Dios Ramírez. Está usted especialmente, cordialmente invitado. Si usted me está escuchando, amén, y está también recibiendo esta invitación, pues la iglesia madre está en calle 12, avenida 2, ahí en la colonia Yucatán. Viernes y sábado a las 7
y ellos estarán cerrando el domingo, amén, a las 7 de la tarde también, gloria al Señor, este avivamiento. Esperamos, aleluya, que traigan avivamiento, amén, o que haya avivamiento en Guaymas, que este evento, amén, recoja almas, amén, traiga almas a los pies de Cristo, gloria al Señor, amén. Son todos los anuncios. Bueno, seguimos con la promesa, eso ya se lo he estado yo recordando, la promesa que algunos, amén, la establecieron semanal, otros quincenal o mensual, pero seguimos adelante con la promesa, gloria al Señor. En cuanto quede lo de la luz, en cuanto yo vea, amén, que la CFE ya puso el medidor ahí, inmediatamente yo le voy amén, a mandar un video o algo, iglesia, al grupo. Para eso es el grupo en realidad, para recordarle las predicaciones, para mandarle anuncios. Yo no acostumbro, amén, sacar a nadie del grupo. Quien se sale, no hay ningún problema, amén. Pero si usted está en el grupo, básicamente es para estarle informando de una manera oportuna y una manera fácil y rápida acerca de lo que está sucediendo, amén, en la iglesia. Y en cuanto quede lo del medidor de la CFE, la luz, lo de la luz, inmediatamente le estaré mandando un video, una foto, algo, y estaremos gozándonos, gloria al Señor, porque cuando vea que eso ya quede, lo de la luz, créame que ya casi estaríamos dentro del edificio, ya estaríamos, amén, aperturándolo, gloria al Señor. Aleluya. Abra su Biblia en Isaías 55. Son todos los anuncios. Isaías 55. Amén. Yo creo que muchos de nosotros, ni en los sueños más cuerdos, amén, nos imaginamos estar viviendo la vida cristiana. Jamás nos habríamos imaginado interesarnos en leer la Biblia, preocuparnos, amén, aleluya, en escuchar palabra de Dios, darnos tiempo, amén, de escuchar palabra de Dios, de ir a un lugar, amén, fielmente escuchar palabra de Dios. Eso yo creo que nunca nos lo imaginamos, ni en nuestros sueños más sensatos, amén, lo imaginamos, estar al pendiente de orar, estar preocupados, aleluya, por la oración, estar al pendiente de incluso ayunar. ¿Cuándo? Amén, nos hubiéramos imaginado, o dar dádivas a Dios, estar al pendiente de nuestro diezmo, de nuestras ofrendas, de nuestras promesas. Eso jamás lo hubiéramos imaginado, de compartir el evangelio. Yo creo que no pasó por nuestra mente, amén, ni en sueños, aleluya, amén, lo vivimos. Pero Dios en su misericordia tuvo esos planes para con nosotros. Y la escritura que vamos a leer habla de que Dios siempre tiene planes más altos que los planes de nosotros. Dios siempre tiene planes más buenos que los planes de nosotros. Dios tiene planes más extensos, Dios tiene planes más bondadosos para nosotros. En otras palabras, Dios tiene planes eternos, amén, aleluya, porque servimos a un Dios eterno. Tuvo esos planes, aleluya, para nosotros. Por eso es que nosotros lo hacemos. No es algo que haya venido de nosotros, sino que tuvo esos planes que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado, porque nuestro plan de vida o nuestros planes de vida eran otros completamente diferentes. ¿Cuánto dicen amén? Pero esta escritura habla de que los pensamientos de Dios son más altos, y gloria a Dios, aleluya, por ello, por ese Dios que tiene pensamientos más altos, que tiene pensamientos de bendición para nosotros, que tiene pensamientos eternos, aleluya, para nosotros. Isaías 55, versículos 7 al 9, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por todo, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que has de hablar en esta tarde a tu pueblo, a cada oyente, Señor. Dios, ayúdanos a confiar en tu palabra, ayúdanos a confiar en tus pensamientos, ayúdanos a confiar en tus principios que has establecido, en tus mandamientos, tus ordenanzas, porque tus pensamientos, Señor, son más altos que los nuestros, porque tus caminos, Señor, son más altos que los de nosotros, Señor. Dios, ayúdanos en esta tarde. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por lo que vas a hablar a tu pueblo, Señor. Gracias, Dios. Y a cada oyente, amén, que nos está escuchando. Gracias, Señor, gracias. Los pensamientos de Dios para nosotros. Le he puesto este mensaje. Y quiero hablar primeramente, vivimos con pensamientos equivocados. Discúlpeme. Dice el versículo 9, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Disculpe, pero tengo que decirle, tengo que recordarle, porque a veces actuamos como si se nos olvidara de dónde nos sacó el Señor, o más bien de qué clase de pensamientos nos sacó el Señor. Pues aquí dice la Biblia, pensamientos, aleluya, inicuos. Amén. Caminos, aleluya, de impíos, caminos torcidos. De ahí, aleluya, nos sacó el Señor. Amén. Dice el versículo, amén, dije 9, ¿verdad? Pero es el versículo 7. Y el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Yo no pienso como ustedes, dice el Señor. Yo no pienso como ustedes piensan, ni me comporto como ustedes se comportan. Nuestro comportamiento, también en nuestro pasado, fue totalmente erróneo, totalmente equivocado, porque íbamos por el camino de la perdición. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 3, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que van por el camino ancho de la perdición, y nosotros éramos uno de ellos, de una manera u otra, pero con pensamientos equivocados en cuanto a nuestra manera de vivir, pensamientos equivocados en cuanto a nuestras creencias religiosas, en cuanto a una relación de pareja, pensamientos equivocados en cuanto a una relación de matrimonio, en cuanto a la administración del dinero, en fin, pensamientos equivocados casi en todo. En cuanto a la salvación, ni se diga. Si no nos hablan de que la salvación es por medio de recibir a Cristo y no de recibir una religión. Si no nos hablan de que es por medio de recibir el perdón de pecados y no, aleluya, de recibir los sacramentos, hubiéramos vivido equivocados, equivocados toda la vida. Amén. Y así hubiéramos entrado a la eternidad equivocados en el error, equivocados en cuanto a la manera de servir a Dios. Amén. Equivocados en cuanto a fidelidad a Dios. Igualmente equivocados. Era Dios casi al final en nuestras prioridades. Amén. 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 Así vive alguien con pensamientos equivocados. Dios solo entra en sus prioridades solo si les pasa algo malo. Amén. Si todo va bien, pues Dios que espere hasta que se le pueda dar tiempo. Así vivíamos. Amén, con pensamientos equivocados en cuanto a Dios. Nuestros planes de vida eran quizás seguir igual por el camino, aleluya, por donde íbamos. O quizá lo más era acercarnos un poco más a la religión, pero nunca en nuestros pensamientos cruzó, amén, aleluya, el tomar el camino de la salvación. Fue Dios, aleluya, que tuvo ese pensamiento, dice el Señor. Yo tengo pensamientos más altos.
Yo tengo pensamientos de bendición para ustedes. Yo tengo pensamientos eternos para ustedes. Y esos pensamientos más altos, aleluya, vinieron a nuestros pensamientos terrenales, los pensamientos más bajos, aleluya, que teníamos. Una persona, por más bien materialmente que esté viviendo y con el éxito, amén, en su trabajo, no sé, en su profesión, son pensamientos bajos, son pensamientos terrenales. Por eso dice la escritura en el versículo 9, así dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Zaqueo, un judío que trabajaba en Jericó, amén, para el gobierno en ese tiempo. Él era jefe de los recaudadores de impuestos que había que dar a Roma. Dice en Lucas capítulo 19, en el versículo 1 al 10, dice, había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El camino equivocado que tomó Zaqueo no solo consistió en hacerse rico a costa de sus paisanos judíos, sino que su corazón se había vuelto, amén, quizá por el tipo de trabajo o en el tiempo, aleluya, un corazón frío, amén, un corazón afanado en su trabajo. Amén, amén. Y muy poco tiempo para Dios. Ese era el camino equivocado que había tomado Zaqueo, un corazón insensible hacia los que en algún momento no podían pagar sus impuestos, tenían que vender, no sé, sus pertenencias, empeñar, no sé, pero había una insensibilidad, amén, en Zaqueo, aleluya, amén, aleluya, tomado el camino equivocado, amén. El camino equivocado que tomó Zaqueo fue el de tener un corazón falto de perdón. Amén. Amén, amén. Falto de comprensión. Ya que en muchas ocasiones la gente de seguro le pidió a Zaqueo que les perdonara, aleluya, el impuesto, aleluya, o a lo mejor de seguro Zaqueo nunca estuvo dispuesto, aleluya, amén, a pasar por alto, ayudarles, amén, su falta de perdón y su falta de comprensión hacia la necesidad de sus hermanos. Ese fue el camino equivocado que tomó Zaqueo, y además su corazón se llenó, amén, de un excesivo interés hacia el dinero. Amén, amén. Ok, tenía un buen trabajo y el trabajo le daba dinero, pero, aleluya, amén, quien bendice, aleluya, con un trabajo y con dinero es Dios. Amén. Y a quien debemos darle nuestro corazón es a Dios, y Zaqueo le dio su corazón al dinero. Eso fue lo que lo llevó a experimentar un hambre espiritual, a tal grado que cuando escuchó hablar que Jesús pasaría por Jericó, corrió a subirse a un árbol tan solo para ver el rostro de Jesús, tan solo para ver el rostro del Señor. Un hambre espiritual en Zaqueo. Fue tal su búsqueda que el Señor le dijo, Zaqueo, ven, date prisa, porque hoy ha venido la salvación a tu corazón. Muchos de nosotros, como Zaqueo, vivimos con pensamientos equivocados hacia Dios. Amén, amén. Amén. Pensamientos equivocados acerca de la salvación, hacia nuestro servicio a Dios, hacia la necesidad de las personas. Pensamientos equivocados hacia el dinero, hacia las cosas materiales y hacia otras cosas más.
Por eso dice Dios, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Porque muchos de nosotros vivimos con pensamientos equivocados. Amén. Quiero hablar segundamente de los caminos de Dios para nosotros. Versículo 9 de nuestro texto dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Además de pensamientos, aquí ya Dios, amén, está hablando de caminos. Amén. Una son los pensamientos y otros son las acciones, son los caminos. Caminos más altos, dice, que vuestros caminos. El punto en esta tarde, el punto es reconocer que Dios tiene pensamientos mejores para nosotros. Amén. 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 El punto es reconocer que Dios tiene pensamientos mejores para nuestro matrimonio. El punto es reconocer que Dios tiene pensamientos mejores para nuestra familia. Si el matrimonio reconoce, entiende, amén, que Dios tiene pensamientos mejores para ellos, amén, y ellos toman decisiones, amén, para ir transitando por los caminos de Dios, es muy probable que la familia se salve junto con ellos. Pero si el matrimonio desobedece, amén, aleluya, los caminos de Dios, busca otros caminos y no los que Dios le está marcando, es muy probable que la familia se pierda, los hijos se pierdan. Amén. Se ha mirado esto. El punto es que debemos confiar más en los planes de Dios, más que en nuestros propios planes. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Para que también nuestros caminos sean más altos. Amén. El gran problema es que a veces nos cuesta trabajo creerle a Dios. Ese es el gran problema de muchos de nosotros, que nos cuesta trabajo creerle a Dios. Creer, amén, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Creer, amén, aleluya, que los caminos de Dios son más altos, aleluya, que los caminos de nosotros. Porque el Señor pone el ejemplo, dice, así como el cielo, dice, es más alto, aleluya, que la tierra, así son mis pensamientos, dice el Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros siempre la tendencia es pensar terrenalmente. Es pensar, aleluya, con el razonamiento, con la lógica, la razón y todo eso, y no con los pensamientos, aleluya, de Dios. El gran problema es que a veces nos cuesta trabajo creer a sus pensamientos, creer a sus planes, aleluya, los planes de Dios, creer a sus estrategias. Por ejemplo, Dios le dio una estrategia a Josué que tal vez nadie se le pudo haber ocurrido. Dios dijo que tirarían las murallas, aleluya, de Jericó con solamente gritos y sonidos de trompetas. Josué, aleluya, no dijo, a ver, perdóname, Señor, amén, Dios, pero yo tengo estrategias mejores, amén, yo tengo pensamientos mejores. Es como si un cristiano dijera, Dios, yo tengo otro evangelio, amén. A ver, Dios, ¿sabes qué? Yo tengo otros, amén, yo tengo otros mandamientos, Señor, otros principios, amén, o yo me rijo por otros mandamientos. Dice en Josué capítulo 6, versículo 2 al 5, dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén.
Dijo Dios, amén, con sus gritos y el sonido de las trompetas, el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno irá derecho y hacia adelante. Sin duda alguna, yo creo que Josué se centró solo en las últimas palabras de Dios. Cuando dijo Dios, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho y hacia adelante. Y así debemos ser nosotros. Amén. Lo demás no nos compete cuestionar a Dios. Amén. ¿Cómo que gritos? ¿Cómo que sonido? ¿Cómo que 7 vueltas? ¿Cómo que 6? Amén. Así debemos ser nosotros. Amén. No nos compete cuestionar a Dios. No nos compete cuestionar sus mandamientos. Amén. No nos compete cuestionar sus principios. Es solo hacerlos y creer que Él nos quiere siempre ver caminando derecho y hacia adelante. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por ejemplo, cuando la salvación vino a Zaqueo, amén, vino también un cambio, aleluya, en su mente, en su corazón. Amén. Cuando vino, aleluya, ese cambio, vino un cambio también en el camino que él llevaba. Amén. Iba por un camino, aleluya, amén, de impiedad. Amén. Por eso la escritura que leímos dice, deje el impío, amén, sus caminos, sus pensamientos inicuos, dice, y vuélvase, dice, a Jehová. Dice el versículo 5 y 6 de Lucas 19, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice que le recibió gozoso. Amén. Zaqueo dejó entrar a Jesús en su corazón gozoso. Amén. Sabía que al dejar entrar a Cristo a su corazón, cambios vendrían a su vida respecto al dinero, respecto a la necesidad, amén, hacia las demás personas, respecto a su servicio a Dios, amén, quizás respecto a su trabajo, quizás respecto a su matrimonio, pero él, aleluya, le recibió gozoso. Amén. Amén. Desde ese momento Zaqueo dejó de poner la salvación de su alma en manos de una religión, amén, como todo judío lo hacía, y la dejó en manos de Jesús, gozoso. Dice el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dios le dio a Zaqueo el regalo de la salvación y recibió contento nuevos pensamientos, nuevos caminos, aleluya, contento. Quizás esa sea la historia de tu vida, amén, o quizás todavía no es la historia de tu vida. Amén. 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 Quizás todavía no. Amén. Pero sus pensamientos de Zaqueo, hermano. Amén. Viendo la historia de Zaqueo y yéndonos al texto de Isaías, los versículos que hemos leído principalmente, pues los 3 están tremendos, el 7, el 8, el 9. Mirando todo eso, sus pensamientos fueron muy bajos. Amén. Quizás solo para esta tierra. Él nada más, su pensamiento era para esta tierra. Amén. Pero Dios puso en Zaqueo pensamientos más altos. Amén. No para esta vida, no para esta tierra. Amén. Pensamientos tan altos como para la vida eterna en el cielo. Amén. 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 Dice el versículo 8 de nuestro texto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Sus pensamientos en cuanto al dinero, en cuanto a sus demás hermanos judíos, ya habían cambiado. Pero no solo sus pensamientos, también sus acciones estaban cambiando. Sus caminos estaban cambiando, no solamente sus pensamientos. Aleluya, también sus acciones que le llevarían por un camino diferente. Los pensamientos no sirven de nada si no van acompañados de acciones. Amén. Cristianos, aleluya, amén,
se quedarán solo en pensamientos de bien. ¿Cuántos cristianos, amén, se quedarán solo en pensamientos de bien, pero nunca pasan a las acciones? Las acciones, amén, que son al final las que definen el camino por donde vamos nosotros transitando. Amén, amén. Cristianos que no han dudado, amén, de los planes de Dios para sus vidas, que han confiado en ir por el camino que Dios les ha trazado. Dios nunca los ha avergonzado. Amén. Dios nunca los ha desamparado. Dios nunca los ha dejado. Aquí yo puedo ver que Zaqueo se dispuso a confiar por el nuevo camino que Dios le estaba marcando, nuevos mandamientos, nuevos principios que Dios le estaba marcando. Él iba por el camino de los afanes, por ejemplo. Él iba por el camino de la avaricia, por ejemplo, por el camino de la codicia, por el camino, como le hablaba ahorita, de la insensibilidad hacia las demás personas. Amén, por el camino de los afanes y muy poco, amén, aleluya, amén, de tiempo para Dios. Amén. Él iba por el camino de sacar ganancia de las demás personas, por el camino del materialismo, ¿me va entendiendo? Aleluya. Amén. Amén. En fin, el camino que le daría seguridad financiera. Pero Dios le presentó un camino diferente. Amén. Un camino de renunciar a sus propias ganancias. Dice el versículo 8, la mitad, dijo Zaqueo, de mis bienes se la doy a los pobres. Se las doy, dice. La mitad de mis bienes doy. Y si en algo, dice, si a alguien le debo, amén, se lo regreso, dice, cuadruplicado. Amén. Cristianos que nunca han rehusado dar a Dios lo que es de Dios, es porque prefieren una prosperidad económica basada en los principios establecidos por Dios a confiar en sus propias fuerzas. Amén. De seguro Zaqueo pensó, si Dios tuvo sabiduría para ayudarme, amén, amén, si Dios tuvo sabiduría para ayudarme a escoger el camino de la salvación, de seguro tendrá sabiduría para llevarme a donde más me convenga, a donde mejor pueda estar. Amén. 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 Voy a tomar el camino de la prosperidad, pero a la manera de Dios, ya no a mi manera. Zaqueo y muchos creyentes han decidido confiar en los pensamientos que Dios tiene para sus vidas y no en sus propios pensamientos. Y el resultado es que van transitando por los caminos de Dios, caminos de prosperidad, caminos de bendición, caminos de la mayor seguridad económica que pueda haber, que es Dios, caminos de salvación, aleluya, caminos, aleluya, de bendición familiar, caminos de bendición matrimonial, espiritual, ministerial, porque los caminos de Dios son verdaderamente altos. Amén. Amén. Así como los cielos, dice, así son de altos. Cualquiera de nosotros estará más bendecido yendo por los caminos de Dios que por sus propios caminos. Amén. Amén. Quiero hablar terceramente, la voluntad de Dios es bendecirnos. Amén. Dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está diciéndonos la línea que ustedes habían trazado para sus vidas respecto a lo presente, a lo porvenir, está muy limitada. Era de acuerdo a sus pensamientos nada más. Sus pensamientos nunca podrían haber llegado hasta la altura donde están mis pensamientos, dice Dios. Pero yo les he dado a conocer pensamientos y caminos más altos. Es lo que Dios está diciendo. Amén. Amén. La voluntad de Dios es bendecirnos. Aleluya. Solo que Dios quiere que pongamos nuestra voluntad en Él. Amén. Amén. Ya que Él tiene lo que nosotros, amén, realmente necesitamos. Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos y Él lo tiene. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, aleluya, para transitar por caminos de bendición. Pero ese se ha convertido, amén, en un principal problema. Y es que probablemente la bendición de Dios no esté llegando a algunos cristianos. Porque estos cristianos están esperando la bendición en sus fuerzas. Amén. Amén, porque ellos viven esperando, amén, aleluya, confiando, amén, en sus fuerzas. Ellos tienen sus propios pensamientos
muy diferentes a los pensamientos de Dios. Ellos tienen sus propios principios muy diferentes a los principios de Dios. Y probablemente la bendición no esté llegando a ellos. Amén. Porque están esperando la bendición en sus fuerzas, en sus propios pensamientos, en sus propios caminos. Y si es así, no se puede llamar bendición de Dios. Amén. Amén. Porque la bendición de Dios solo se obtiene. Amén. ¿Cuándo? Amén. Pues se obtiene cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Cumpliendo los principios establecidos por Dios. Amén. Se obtiene transitando por los caminos que Dios nos ha trazado como cristianos. Dice el Salmo 143. Salmo 143, 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hacer la voluntad de Dios no será nada fácil, nunca ha sido fácil. Es verdad que se nos puede dar más cuando todo va bien, pero se torna más difícil cuando no vemos nada, amén, aleluya, en nuestro panorama no alcanzamos a mirar nada. Pero eso no significa que no esté pasando nada. Hay veces que parecerá que Dios nos ha olvidado, pero no es así. Amén. ¿Cómo se sentiría David, aleluya, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, escondiéndose en las cuevas? ¿Cómo se sentiría David? David, amén, que fue escogido por Dios, fue ungido por el profeta Samuel. Amén. Quizá David se pudo preguntar, ¿qué está pasando? ¿Que ya Dios se olvidó de mí? Pero no, Dios nunca se olvida, aleluya, de nosotros, nunca se olvidó de David. Él fue el rey de Israel. Finalmente él fue el rey de Israel conforme a lo que Dios había planeado, conforme a los pensamientos que Dios, aleluya, tenía para él. David no tenía que detenerse mucho preguntándose por qué lo perseguía el rey Saúl para matarlo. Él no tenía, aleluya, por qué, amén, pensar demasiado en eso. David solo tuvo que transitar, amén, por los caminos de Dios. Amén. Amén. David, aleluya, amén, tuvo que ir conforme a los caminos que Dios le había trazado, los principios que Dios le había trazado. Tuvo la oportunidad, amén, de ponerle mano al rey Saúl. Y dijo, líbreme Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Dios. Él simplemente transitó, amén, por los caminos, amén, que Dios le había trazado, que son más altos que los nuestros. Amén. 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 Tal vez hemos tenido ya muchos problemas por no hacer la voluntad de Dios. Tal vez por no esperar el tiempo de Dios. Tal vez, aleluya, por no transitar, amén, como se debe por los caminos de Dios. Y eso nos ha traído muchos problemas. Pero recuerde que Dios tiene mejores ideas que las nuestras. Amén. Mis pensamientos, Amén. dice, son más altos, son mejores pensamientos que vuestros pensamientos, dice el Señor. Muchas veces queremos saber, amén, aleluya, lo que va más adelante, pero lo más importante es rendirnos a la voluntad de Dios. Amén. Más importante es rendirnos, amén, a la voluntad de Dios. Amén. Ya que Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Muchas veces queremos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, y esto es normal. Amén. ¿A quién no le gustaría saber con quién se va a casar? ¿A quién no le gustaría saber, amén, cómo nos va a ir más adelante? ¿O qué ministerio Dios tiene, amén, preparado para Él, para nosotros? Todos deseamos saber qué tiene Dios para nosotros más adelante. Pero la respuesta es, no lo sabemos. Amén. No lo sabemos, amén. Y tal vez no lo vamos a saber hasta que suceda, amén. Aleluya, sucedan las cosas. Pero para eso tenemos que transitar por los caminos de Dios.
Lo que sí sabemos es que Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso debemos de transitar por los caminos de Dios. Por eso debemos de tomar los pensamientos de Dios y caminar, aleluya, por los caminos que Dios tiene preparado para nosotros. Dios siempre quiere bendecirnos. Josué entendió que sus pensamientos, sus estrategias, sus caminos, los caminos de Dios son más altos, y Dios le entregó esa ciudad amurallada de Jericó por cuanto transitó en los caminos de Dios, en los pensamientos de Dios, en las estrategias de Dios. Dios le entregó esa ciudad. Amén. David entendió que los caminos de Dios son más altos y Dios lo enalteció siendo rey, aleluya, de Israel. Saqueo, en un momento que Jesús pasaba por Jericó, entendió, aleluya, lo mismo y decidió renunciar a sus principios. Amén, para esos principios que él practicaba para enriquecerse, y decidió unirse a los principios establecidos por Dios y recibió, aleluya, lo más maravilloso, amén, el regalo de la salvación. Aleluya. Amén. Unirnos a los pensamientos del Dios eterno nos va a llevar a pensar, aleluya, en la vida eterna. Siempre en la vida eterna. Unirnos a los caminos del Dios eterno nos va a llevar a caminar siempre, amén, hacia la vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Quiero, aleluya, hacer un llamado en esta tarde. Amén. Aleluya. Quizás tú estás aquí y tienes tus propios pensamientos. Amén. Te riges bajo tus propios códigos. Amén. Pero eso te ha llevado, amén, al odio, a la venganza. Te ha llevado al fracaso, quizá divorcios. Te ha llevado a una insatisfacción, a un vacío en tu corazón. Déjame decirte que Saqueo sentía un vacío en su corazón, porque él se había regido por sus propios principios, sus propios mandamientos, sus propios pensamientos, y eso lo tenía en un vacío, amén, en su corazón. Tenía dinero, dice la Biblia que era rico, tenía un buen trabajo, tenía quizá buenas relaciones con los romanos, con altos funcionarios, pero había un vacío, había un hambre espiritual. Dice que él buscaba, amén, aleluya, amén, encontrarse con Jesús. Y hoy es una oportunidad para que tú te encuentres con Jesús. Él tiene pensamientos más altos, pensamientos como los cielos altos, amén, pensamientos eternos, pensamientos de bendición. Si hoy quieres darle tu vida a Cristo Jesús, amén, Él te está esperando, Él te ama. Él dio su vida por nosotros. Si tan solo, amén, inclinas tu rostro, cierras tus ojos y le dices: Dios Todopoderoso, en esta tarde yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo recibiendo a Jesús en mi corazón como el único Señor y Salvador de mi alma. Recibo de Jesús el perdón de todos mis pecados. Y yo dejo entrarle en mi corazón como el único Señor y Salvador de mi alma. Gracias, Padre Dios, gracias, Cristo Jesús. Gracias. Ayúdame, Señor, a cambiar mis pensamientos y a buscar tus pensamientos que son más altos. A cambiar mis caminos y buscar tus caminos que son más altos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén, iglesia. Tal vez hemos tenido ya muchos problemas por no hacer la voluntad de Dios, por buscar hacer las cosas a nuestra manera, tal vez por no esperar el tiempo de Dios, pero Dios tiene mejores ideas que las nuestras. Debemos reconocer, debemos rendirnos a Dios y reconocer, aleluya, que su palabra es fiel. Amén. Él no va a fallar a su palabra. Él no va, amén, a cambiar su palabra. Él no va a mudar su palabra. Amén. Su palabra, amén, aleluya, amén, es eterna. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Su palabra, sus mandamientos, sus principios
son más altos. Gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Vamos a rendirnos a los pensamientos, a los caminos de Dios. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado la fuerza. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ese es nuestro Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Estamos despedidos, iglesia. Dios le bendiga. Nos vemos el viernes ahí en la iglesia madre. Dios le bendiga. Estamos despedidos.